En el anterior vídeo expliqué cómo instalar la última versión de PyCharm. Hoy vamos a ver un poquito más de este entorno de programación para que te habitúes a él y sepas desenvolverte con esta aplicación. Por lo menos con los conceptos básicos. Iremos profundizando a medida que avancemos en el curso. Bienvenidos, aprendices de superhéroes. Como vimos en vídeos anteriores, no es necesario un entorno de programación para desarrollar software, pero nos facilita mucho la vida. Podríamos empezar a escribir código con un simple editor de texto, pero no tendríamos todas las ventajas que tiene trabajar con un editor de código que incorpora muchas herramientas que nos automatizan multitud de procesos. En este curso vamos a utilizar la versión Community del PyCharm, que es una versión gratuita que te puedes descargar e instalar en tu máquina, ya sea Windows, Linux o Mac. La explicación de cómo instalar lo necesario para seguir este curso lo tienes aquí. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 1 del curso MOOC de programación en Python de la Universidad de Alicante. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de PyCharm que nos hemos instalado previamente. Para abrir el PyCharm tenemos que ir al icono que instalamos la sesión anterior, o si no lo tenemos en el escritorio, pues pinchamos sobre el botón de inicio de Windows y buscamos la palabra PyCharm, que es de la empresa JetBrains. Esperamos a que se cargue. Y lo primero que podemos observar es el consejo del día. Aquí todos los días nos da un consejo distinto sobre este entorno de programación. Lo podéis leer cada día por si queréis saber algo más del PyCharm. Yo voy a cerrar simplemente esta ventana y aquí estamos en el entorno típico de este editor de código. En este entorno podemos ver la zona de escritura de código, que es la más amplia. Después una zona de proyectos, el menú principal, donde podemos ver las distintas opciones que nos incorpora el PyCharm, y en la parte de abajo varias pestañas más, de la cual la más interesante es esta, que es el Python Console. En esta consola de Python podemos hacer o ejecutar ciertos comandos de Python para probarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer la operación que hicimos la semana pasada y nos daría el resultado. Lo mismo que hacemos en el código lo podríamos hacer directamente en la consola. El problema es que lo que hagamos en la consola no podemos guardarlo para utilizarlo en futuras sesiones. Y normalmente esta consola se utiliza para hacer cosas rápidas. Voy a cerrar la consola otra vez. Y lo que voy a hacer es, con el programa que hicimos la semana pasada, pues vamos a ver uno de los menús más importantes, que es el de ejecutar. Con este menú nosotros estamos indicando que vamos a lanzar o ejecutar un programa hecho en Python. Este entorno de programación ya se encarga de llamar al intérprete de Python para ejecutar este programa. En este menú tenemos distintas opciones. Por ejemplo, ejecutar mi primer programa, que es el programa que tengo aquí abierto y que fue el último que ejecuté. Cuando tengamos más archivos y más programas, veremos que esto puede ser de gran utilidad. Otra opción interesante es depurar, que hoy veremos exactamente en qué consiste depurar un programa y qué ventajas nos aporta. Después podemos ejecutar, pero indicando qué es exactamente lo que queremos ejecutar. Esto ejecutaría el último programa ejecutado y este nos preguntaría cada vez qué programa queremos ejecutar. Por ejemplo, si yo ejecuto mi programa, pues aquí nos aparece una lista con todos los programas que yo tengo abiertos. Como solo tengo uno, pues es la única opción que me da. Si yo pincho, automáticamente ese programa se ejecutaría y nos aparecería una consola del resultado.
que es lo que se llama la salida estándar. Profundizaremos en el tema de entradas y salidas de programas en futuras lecciones. Lo único que te interesa en estos momentos es saber que esta parte, que solo aparece cuando ejecutamos un programa y aparece aquí una pestaña más, pues nos aparece el resultado de haber ejecutado este programa. Siguiendo con el menú, vemos que la siguiente opción es depurar. Depurar sería lo mismo que este, salvo que con esta opción escogemos qué programa queremos depurar. Vamos a hacer un pequeño programa nuevo. Para ello vamos, como vimos, a escoger el proyecto mock y después vamos a seleccionar File, New y seleccionaremos Python File. Le vamos a poner un nombre, mi segundo programa, y ya vamos a empezar a hacer cosas más interesantes, que por el momento no tienes por qué entenderlo todo, pero si repites paso por paso lo que yo voy a hacer, funcionará. Antes de que se me olvide, quería aclarar que lo que se programa en Python debe respetar las mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo escribir una cosa en mayúscula o con la inicial en mayúscula que escribirlo en todo en minúscula. Por defecto, lo vamos a escribir siempre todo en minúscula, por lo menos todos los comandos. Los mensajes que saquemos por pantalla, por ejemplo el hola mundo, yo la H la he escrito en mayúscula, pero eso no es un comando, sino lo que queremos que muestre. Pero veamos un ejemplo. Yo lo primero que voy a hacer es una aplicación en donde voy a pedir un nombre, después mostrará un saludo, después pedirá dos números y hará la multiplicación de esos dos números. Por lo tanto, voy a empezar pidiendo el nombre. Me invento una variable llamada nombre. Esta palabra no existía en Python antes de que yo la crease, pero podemos inventarnos nombres para ciertas variables y funciones, como veremos en futuras lecciones. Simplemente decir que yo cada vez que quiero guardar el resultado de una operación, pues tengo que guardarlo en una variable y el nombre de esa variable me lo puedo inventar. Lo normal es coger nombres de las variables que nos hagan recordar qué es lo que contienen esa variable. Y por lo tanto yo me he inventado la palabra nombre para identificar mi variable que va a guardar el nombre que introduzcamos. Ahora voy a asignarle el valor, y eso lo hago con el igual, a partir del resultado de introducir un nombre por teclado. Para eso existe un comando especial en Python que se llama input. Este comando, que tiene que estar escrito en minúscula, lo que hace es mostrar un mensaje por pantalla y esperar a que tú introduzcas un valor. Como vemos, Python nos muestra cierta ayuda contextual cuando escribimos código. También nos colorea ciertos comandos que él reconoce. Por ejemplo, nombre no me lo ha reconocido, pero input sí. También nos advierten de ciertas cosas. Por ejemplo, nombre dice que no es una palabra válida en inglés. Es decir, Python también incorpora un corrector ortográfico. Eso sí, tendríamos que escribirlo todo en inglés. Si en vez de utilizar nombre, yo utilizara la palabra name en inglés, ya este mensaje de alerta no nos saldría. También vemos que aquí sale otro mensaje de advertencia. Estos mensajes de advertencia no son importantes, el programa funcionaría igual. Este concretamente nos dice que las reglas de estilo de programar en Python, ya hablaremos de lo que son las reglas de estilo en el futuro, nos recomiendan que el programa acabe con una línea en blanco. Nos deberíamos poner al final de la línea y darle a intro para hacer una línea en blanco. Y por lo tanto ya ha desaparecido todo mensaje de advertencia. Insisto, son mensajes de advertencia, el programa funcionaría igual con ellos. A continuación voy a poner un mensaje, que serán las indicaciones al usuario de lo que debe hacer. Por favor, introduce tu nombre. Voy a poner 2 puntos y un espacio. Este será el mensaje que aparezca cuando yo ejecute esta sentencia. A continuación, lo que voy a hacer es saludar al usuario.
La forma de hacerlo es con el comando print. Como vemos, aquí nos vuelve a aconsejar qué parámetros tiene el print, que los iremos viendo en futuras sesiones. Lo primero que vamos a hacer es saludar a esta persona, y lo que voy a decirle es un simple hola, pero además voy a añadir a continuación su nombre con el operador más, que nos permite concatenar cadenas de texto. Entonces, yo tengo la cadena hola y quiero concatenarla con el nombre de la persona. Por ejemplo, name. Si nosotros ejecutamos este programa, podemos ejecutar con run. Si ejecutáramos mi primer programa, lo que haría es ejecutar el último programa que ejecutamos, que fue este, y no el segundo. Si queremos escoger que ejecute el segundo, lo que tenemos que hacer es run, pulsamos sobre run y escogemos mi segundo programa. Como vemos, en la consola de salida nos aparece el mensaje que hemos introducido aquí. Por favor, introduce tu nombre. El segundo comando no aparece porque está esperando a que nosotros introduzcamos el nombre aquí. Por lo tanto, yo voy a pinchar en esta ventana y voy a poner mi nombre, José Manuel. Y cuando pulse intro, me aparecerá ya el mensaje hola José Manuel. Es decir, habrá pasado de este comando al siguiente. Y ese es el orden que seguimos a la hora de ejecutar. Primero el primer comando, cuando acaba el primer comando, ejecuta el segundo. Vamos a hacer algo más difícil. Por ejemplo, introducir los dos números. Yo, para introducir dos números, voy a inventarme una variable llamada num1. El problema de hacerlo así es que el input realmente no va a devolver un número, sino una cadena de caracteres. Y ahora veremos los problemas que nos da hacerlo así y cómo vamos a corregirlo. Voy a introducir el segundo número. Y después voy a intentar imprimir el resultado. Para ello voy a hacer el cálculo. O lo escribo en inglés, result es igual a num1 por num2. Insisto, esto nos va a dar un error, pero ahora veremos cómo corregirlo. Finalmente, vamos a mostrar el resultado con un mensaje. El resultado es... y le voy a sumar result para que me concatene la frase el resultado es, dos puntos y un espacio, con ese valor. Como el último programa que ejecuté fue mi segundo programa, ya puedo hacer directamente run mi segundo programa. También puedo utilizar el acceso de teclado directo mayúscula F10. Es decir, que si en vez de ir a run y seleccionamos esta opción, directamente pulsamos la tecla mayúscula F10, para realizar esa combinación de teclado, lo que tenemos que hacer es pulsar sobre la tecla mayúscula, esta de aquí. La de arriba de bloquear mayúscula no, es esta, la de mayúscula. Y después pulsaríamos sobre la tecla F10. Con esto lo que vamos a hacer es ejecutar directamente el programa sin tener que utilizar el ratón. Siempre aconsejo acostumbrarse a utilizar estos métodos abreviados de teclado porque nos agilizan muchísimo a la hora de programar y no tenemos que estar constantemente yendo al menú correspondiente con el ratón. Por lo tanto, como he explicado, pulsaría mayúscula F10 y volvería a ejecutarse el programa. Como hemos visto, la consola de salida ha vuelto a reiniciarse. Aquí introduciría mi nombre, José Manuel, y ahora me pide un número. Voy a introducir el número 5 y el número 10. Y cuando intento ejecutar, pues nos da un error y que nos lo colorea de rojo, diciendo que no puede multiplicar dos cadenas de caracteres, dos string que se llama,
en inglés y su abreviatura es str. Entonces quiere decir que algo hemos hecho mal. Este mensaje de error nos dice claramente dónde hemos cometido el error. Nos dice que el error ha sido en este archivo de aquí, en la línea 5. Por lo tanto, yo puedo buscar la línea 5 o pinchar en este enlace de aquí, que me llevaría justamente donde he cometido el error, que es al multiplicar dos cadenas de caracteres. En este caso, el error no estaría en esta línea, sino que sería debido a que num1 y num2 realmente no son números, sino cadenas de caracteres que tienen el carácter 5 o el carácter 1 seguido del 0. Para ello existe una función que es convertir una cadena de caracteres en número, y eso lo hacemos con esta función que es int. Si yo al resultado del input se lo paso como entrada a la función int, me convertirá esa cadena de caracteres en un número. Y lo mismo haremos con la segunda opción. Si nosotros ejecutamos con mayúscula F10 o con la opción de menú run, ejecutar mi segundo programa, pues volveríamos a empezar. Pondría mi nombre, introduciría un número, el 5 y el 10, y me sale otro error diciendo que no puede concatenar el resultado es con un número, porque esto ya no es una cadena, sino que es un número, por lo tanto no lo puedo hacer. Para evitar este problema, en vez de hacer la suma, vamos a hacer la coma, porque el print nos permite imprimir distintos valores en una misma secuencia. Si nosotros ejecutamos esto otra vez, pongo mi nombre, me saluda, me pide un número, introduzco el 5, introduzco el 10 y me da el resultado que es 50. Finalmente es correcto. Vamos a hacer más pruebas. En vez de introducirle un 5 o un 10, voy a darle valores que no sean numéricos, a ver qué ocurre. Yo introduzco un nombre, por ejemplo, José Manuel, y aquí me pide un número, pero yo en vez de hacer eso, le doy un número incorrecto. Por ejemplo, le digo 5A. Automáticamente me sale un error diciendo que el valor está equivocado, que la función int no puede convertir un número en base 10, que son los números normales, la cadena 5A, porque no representa realmente un número, sino una combinación de números y letras, y eso no sabe la función int cómo convertirlo a un número. ¿Eso quiere decir que nuestro programa está mal? No, simplemente que nuestro programa necesita números para funcionar y si no, dará un error. En futuras sesiones veremos cómo tratar este tipo de errores para que no aparezca esta cosa tan fea, sino que aparezca un mensaje pues que una persona normal pueda entender fácilmente sin tener que saber inglés o interpretar estas cosas. Y con esto hemos dado un repaso a ciertas partes del entorno de programación de PyCharm que nos ayudará en futuras lecciones. Si tienes alguna duda sobre lo que he explicado en este o en anteriores vídeos, te invito a dejar un comentario e intentaré responderlo. También te animo a darle al like, a suscribirte y a activar la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, un gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.